Después de caer en un sueño profundo y reparador, la princesa Catherine, que había sido afectada por una exótica bebida local, comenzó a recuperar el sentido y abrió lentamente los ojos. Era una nueva mañana, con la brisa y el aire del mar entrando por la ventana abierta, trayendo una sensación refrescante. A su lado estaba Guayo, dormida, cómplice de la tranquilidad que sintió al despertar y ver su rostro al amanecer. Catherine observó a Guayo, que todavía descansaba en un sueño tranquilo. Desde la posición del otro, era claro que Guayo despertaría incómoda, ya que ella había insistido en compartirlo durante el tiempo que necesitarían refugiarse en la isla privada. La princesa hubiera querido seguir admirando la escena, pero algo atrajo su atención hacia sus manos entrelazadas. Guayo le tocó la mano. Tal vez durante la noche ella misma había buscado el consuelo de sostener la mano del teniente, pero ahora consciente, Catherine buscaba alejarse discretamente. Bastaba con un ligero movimiento para que Guayo, siempre alerta, se despertara de inmediato. ¿Ya estás despierta, señorita Blue? ¿Por qué me llamaste así otra vez? Lo siento. Se suponía que debía llamarte Pat Pat. Guayo repitió el nombre como si intentara recordar algo, todavía aturdido por el sueño. La noche anterior, la embriaguez de la princesa la había dejado desorientada. Las sinceras y profundas palabras de la princesa Catherine resonaron en su mente desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron esa mañana. Si estás despierto, ¿podrías soltarme la mano? Lo siento por la grosería. Catherine observó cómo el teniente soltaba rápidamente su mano, casi como si estuviera nerviosa. Aunque no la regañó ni mostró ningún signo de irritación, Guayu dio un paso atrás y cruzó las manos sobre su regazo. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo volví aquí? ¿Recuerdas alguna parte de la noche? Recuerdo vagamente que nos invitaron a probar una bebida famosa aquí. Ese fue el comienzo de su noche de desmayos. Entonces, no me acuerdo bien por esa bebida. Sí, era una bebida fuerte llamada Jandong. Cualquiera que no esté acostumbrado a ello puede ser fácilmente derribado por ello. No sabía que era una bebida alcohólica fuerte. Si lo hubiera sabido, no habría bebido. Era demasiado tarde para arrepentirse de sus travesuras de la noche anterior. Sin embargo, a Guayo no le pareció correcto reprender a Catherine, sobre todo teniendo en cuenta el evidente arrepentimiento en el rostro de la princesa, que parecía más bien una niña que se había metido en problemas. ¿Puedo preguntar por qué accediste a beber algo que no conocías? Tenía miedo de ser grosera. Al ser invitada por alguien mayor, sentí que negarme podría ser visto como una falta de respeto. No te preocupes por eso. En el futuro, si parece dudoso o peligroso, incluso si no estoy cerca, tendrás que encontrar una manera de negarte. Necesitas protegerte. Entonces, quédate conmigo siempre. Lo entiendo, pero ¿qué pasa si no estoy aquí? Quiero que te quedes conmigo, como prometiste protegerme. La declaración de la princesa pudo haber sido sincera o tal vez efecto de la bebida, pero hizo que el corazón de Guayo se agitara. Catherine tenía la capacidad de afectar sus emociones de una manera abrumadora, casi sin piedad. ¿Puedes prometerme que nunca me dejarás sola? Prometo, estaré a tu lado hasta el día que ya no me necesites. Guayu pensó que si ese día llegaba y el camino se volvía inviable, ella se alejaría de la vida de la princesa sin pedir nada a cambio, satisfecha con haber protegido al valioso heredero de Medellín. Por ahora, el momento era de ellos, viviendo felices en un espacio seguro y privado. Guayo se prometió saborear cada momento, sin anticipar preocupaciones futuras, consciente de que nadie conoce el mañana. Así, se dedicaría intensamente al presente, como si fuera el último. Ah, papá, ¿estás sola en casa? ¿Y dónde está el viento? El viento va a bañarse. Bua, ¿qué está haciendo aquí? Mi madre me pidió que le trajera sopa de arroz con cerdo caliente. Dijo que ayuda a curar la resaca. Hice 2 lotes, uno para ti y otro para Wine. Gracias, puedes dejarlo ahí. ¿Y tú, cómo te sientes? ¿Estás mejorando? Estoy un poco mejor, sí.
Catherine respondió de acuerdo a su estado actual. Aunque no estaba completamente recuperada, recordó que el dolor de cabeza no era tan fuerte como la noche anterior. Aunque no recordaba todos los acontecimientos, sabía que estar borracha no era nada agradable. Había sido una experiencia terrible, con náuseas y mareos tan intensos que juró que nunca volvería a pasar por eso, incluso si tenía que ser grosero con la gente de la isla. ¿Vas a esperar a ver a Wayne? Sentí la libertad. No, no la estoy esperando. Solo vine a buscar una respuesta tuya, Catherine, que estaba pendiente desde anoche. ¿Qué respuesta? El que le gustaba el viento. Ayer mi madre lo arruinó todo haciéndote beber y terminaste borracha. No pude dormir toda la noche esperando la respuesta. Ya dije que no sé sobre eso. Si no lo sabes, no podrás preguntarle discretamente a Wayne. No tengo el valor de preguntar porque apenas la conozco, pero ella confiará en ti, que eres cercana a ella. Ya tengo a alguien que me interesa, Pua.